Immanuel Kant. Crítica de la razón práctica. Prólogo. ¿Por qué esta crítica no lleva el título de Crítica de la razón pura práctica, sino solamente el de Crítica de la razón práctica en general, a pesar de que el paralelismo de esta respecto de la especulativa parece exigir lo primero, es cosa que este tratado explica suficientemente. Él debe solo establecer que hay razón pura práctica y critica con esa intención toda su facultad práctica. Si lo consigue, ya no necesita entonces criticar la facultad pura misma para ver si la razón, con semejante facultad, no se excede a sí misma, atribuyéndosela gratuitamente como ello ocurre en la especulativa. Pues sí, como razón pura, es ella realmente práctica, demuestra su propia realidad y la de sus conceptos por el hecho mismo y es en vano todo disputar contra la posibilidad de serlo. Con esa facultad queda también entonces afirmada la libertad trascendental, tomada en aquella significación absoluta en que la razón especulativa, en el uso del concepto de la causalidad, la necesitaba para salvarse de la antinomia en que cae inevitablemente, cuando quiere pensar lo incondicionado en la serie del enlace causal, este concepto de lo incondicionado, empero, no pudo la razón establecerlo más que de un modo problemático, como no imposible de pensar, sin asegurarle su realidad objetiva, sino solamente para no ser precipitada en lo profundo del escepticismo y atacada en su propia esencia por la pretendida imposibilidad de aquello que, al menos como pensable, tiene ella que dejar valer. El concepto de la libertad, en cuanto su realidad queda demostrada por medio de una ley apodíctica de la razón práctica, constituye la piedra angular de todo el edificio de un sistema de la razón pura, incluso la especulativa, y todos los demás conceptos, los de Dios y la inmortalidad que, como meras ideas, permanecen sin apoyo en la razón especulativa, se enlazan con él y adquieren con él y por él consistencia y realidad objetiva, es decir, que su posibilidad queda demostrada por el hecho de que la libertad es real, pues esta idea se manifiesta por medio de la ley moral. Pero la libertad es también la única entre todas las ideas de la razón especulativa, cuya posibilidad a priori sabemos visen, sin penetrarla e inzuseen, sin embargo, porque ella es la condición de la ley moral, ley que nosotros sabemos. Las ideas de Dios y de la inmortalidad no son empero condiciones de la ley moral, sino sólo condiciones del objeto necesario de una voluntad determinada por esa ley, es decir, del uso meramente práctico de nuestra razón pura. Así pues, de esas ideas también podemos afirmar que no conocemos ni penetramos, no digo tan solo la realidad, sino ni siquiera la posibilidad. Pero, sin embargo, son ellas las condiciones de la aplicación de la voluntad, moralmente determinada, a su objeto que le es dado a priori el supremo bien. Por consiguiente, su posibilidad puede y debe ser admitida en esta relación práctica, sin conocerla y penetrarla, sin embargo, teóricamente. Para la última exigencia basta, en el sentido práctico, que no contengan ninguna imposibilidad contradicción interna. Ahora bien, aquí hay un fundamento del asentimiento furroarral tens, que es meramente subjetivo, en comparación con la razón especulativa, pero que es objetivamente valedero para una razón, también pura, aunque práctica, y mediante el cual se proporciona a las ideas de Dios y de la inmortalidad, por medio del concepto de la libertad, realidad objetiva, autoridad e incluso necesidad subjetiva exigencia de la razón pura de admitirlas, sin que por eso empero se encuentre extendida la razón en el conocimiento teórico, sino que sólo la posibilidad, que antes era solamente problema y que viene a ser aquí aserto, es dada y así encuentra el uso práctico de la razón su enlace con los elementos del teórico. Y esta exigencia no es algo así como la exigencia hipotética de una intención arbitraria de la especulación, de tener que admitir algo si se quiere, en la especulación, hacer un uso completo de la razón, sino una exigencia legal gesetzliches de admitir algo, sin lo cual no puede acontecer aquello que se debe poner irremisiblemente como el propósito de la acción y omisión. Sería desde luego más satisfactorio para nuestra razón especulativa resolver estos problemas por sí y sin ese rodeo, y conservarlos como conocimiento e insicht para el uso práctico, pero nuestra facultad de la especulación no se halla dispuesta de un modo tan favorable. Aquellos que se jactan de tales y tan elevados conocimientos, deberían no guardarlos para sí, sino exponerlos públicamente al examen y apreciación. Ellos, quieren demostrar, enhorabuena. Demuestren, y si salen victoriosos, la crítica rinde sus armas a sus pies. Quid statis? Nolint. Adquilicet esse beatis, pero como ellos, en realidad, no quieren, probablemente porque no pueden,
debemos nosotros volver a tomar en nuestras manos aquellas armas, para buscar en el uso moral de la razón y fundar sobre él los conceptos de Dios, libertad e inmortalidad, para cuya posibilidad no encuentra aquella especulación garantía suficiente. Aquí se explica así también, por primera vez, el enigma de la crítica, de cómo se puede denegar realidad objetiva al uso suprasensible de las categorías en la especulación y concederles, sin embargo, esa realidad en consideración de los objetos de la razón pura práctica, pues esto tiene que parecer necesariamente inconsecuente, mientras ese uso práctico se conozca solo por el nombre. Pero si por medio de un análisis completo de este último, nos convencemos ahora de que esa realidad pensada no viene a parar aquí a determinación alguna teórica de las categorías, ni a ampliación alguna del conocimiento en lo suprasensible, sino que solo se quiere con esto significar que en todo caso les corresponde, en esa relación, un objeto, porque o ellas están contenidas en la necesaria determinación a priori de la voluntad o están unidas inseparablemente con el objeto de la misma. Entonces desaparece aquella inconsecuencia, porque se hace otro uso de aquellos conceptos que el que necesita la razón especulativa. En cambio, muéstrase ahora una confirmación muy satisfactoria y que antes apenas sí se podía esperar, del modo de pensar consecuente de la crítica especulativa, y es a saber, que la crítica especulativa se esforzó en dar a los objetos de la experiencia como tales, y entre ellos, a nuestro propio sujeto, el valor de meros fenómenos, en ponerles, sin embargo, como fundamento, cosas en sí, por consiguiente, en no considerar todo suprasensible como una ficción y su concepto como falto de contenido, y ahora, en cambio, la razón práctica por sí misma y sin haberse concertado con la especulativa, proporciona realidad a un objeto suprasensible de la categoría de la causalidad, a saber, a la libertad aun cuando, como concepto práctico, solo también para el uso práctico, y confirma, pues, así, por medio de un hecho, lo que allí solo podía ser pensado. Al mismo tiempo, la extraña pero indiscutible afirmación de la crítica especulativa de que incluso el sujeto pensante es para sí mismo, en la intuición interna, solo fenómeno, recibe también aquí, en la crítica de la razón práctica. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.